Bueno, buen día a todos los que estén escuchando en Instagram, en Facebook, en cualquiera de las dos redes sociales. Este es mi primer vivo, así que si estoy con cierta dureza o si las cosas no me salen del todo bien, bueno, sepan disculpar. Bien, el tema de hoy, que surgió justo por una lectura y por una sucesión de lecturas que estuve teniendo la semana pasada, pero en realidad ya se vienen repitiendo desde hace bastante tiempo. Perdón que estoy ubicando la cámara. Hace bastante tiempo. Uno de los temas que son muy recurrentes y que por ahí las personas no son conscientes de que traen este tipo de que cargan con este tipo de situaciones en lo más profundo, tiene que ver con lo que se trae a nivel ancestral en el inconsciente. Yo he hablado en muchos videos de justamente de la carga que traemos, o sea, en el código genético, que todos conocemos, tenemos un código genético físico, biológico, eso nadie duda. También hay un código genético emocional que se transmite de generación en generación junto con el biológico. Ese código genético es quien nos condiciona, absolutamente nos condiciona, porque contiene información de todos los secretos, de todo lo que no se dijo, también de lo que sabemos, pero a nivel de emoción, a nivel de cómo se vivió un impacto, un hecho traumático para la familia, desde ustedes, desde nosotros, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, incluso esa memoria de información donde están todos los traumas no solucionados o no resueltos, puede venir de más atrás todavía. Estoy hablando concretamente de todos los traumas, de todo. Capaz que la palabra trauma es como fuerte, pero igual es muy... refleja muy bien lo que quiero decir. Todas aquellas situaciones de vida que nuestros ancestros, como decía, de nosotros a bisabuelos y a veces más para atrás, no tuvieron las herramientas para solucionar porque era demasiado lo que les sucedía, porque no tuvieron herramientas, en fin, por lo que sea, todo aquello que no se solucionó, aunque muchas veces se guarde como secreto de familia y de eso no se hable, eso está en este código genético impreso, guardado. Cómo se vivió el conflicto, hay una forma específica en que se vivió, pero también las emociones que quedaron como parte de ese conflicto, adheridas al conflicto, ¿sí? Un hecho no es un hecho, sino cómo se percibe a nivel de emocional. Entonces, lo que para uno puede tener poca y nada significación o importancia, para otra persona puede ser vivido realmente como algo traumático. Eso depende de nuestras percepciones, de nuestras creencias, también de nuestra fortaleza emocional. Entonces, lo primero que quiero comentarles es que todos nosotros tenemos mucha información grabada en el inconsciente de todas aquellas situaciones traumáticas, aunque no nos lo hayan contado, aunque conscientemente no lo sepamos. Pero voy a poner algunos ejemplos, porque creo que los ejemplos ayudan a entender, a clarificar y por ahí a identificar cosas que no estamos identificando, ¿no? Que nos están pasando. Bueno, estoy viendo por acá por el Instagram un montón de gente conocida que se está uniendo. Gracias Jime, gracias Sonia, Diana, bueno, Celeste desde Maldonado, muchas gracias a todos, un abrazo enorme. Bien, no los puedo saludar a uno, pero los saludo por acá a todos. Entonces, sigamos. ¿Qué pasa con esa memoria que está dentro mío y que yo por ahí desconozco que esté? En algún momento de mi vida voy a sentir emociones que no entiendo de dónde vienen, o quizás empiezo a repetir patrones, como por ejemplo no poder tener hijos, como llegar a un momento económico y perder el dinero, no sé, ahora vamos a hablar de algunos ejemplos, pero hay momentos en la vida en los que me encuentro con una situación, viviendo una situación que no sé explicar.
y que por supuesto que me está condicionando la vida. Yo quiero comentarles que somos extremadamente amorosos con nuestra familia. Mucho más de lo que creemos. A mí me sorprende muchísimo cuando trabajo a nivel de registros akáshicos y llega información, o también cuando desde la mirada de constelaciones familiares accedemos a información de cuánto somos capaces de amar y de hacer y o sacrificar por nuestra familia, aun cuando no los hayamos conocido. De verdad que cada vez estoy más sorprendida del enorme amor que somos capaces de cargar y de las cosas que podemos llegar a hacer por amor a los nuestros. Entonces, como decía, esa información está ahí, y conocerla a través de una lectura de registros akáshicos nos permite primero ser conscientes de que eso está ahí y poder hacer algo con eso. Quiero contarles que el inconsciente familiar nos gobierna mucho más de lo que nosotros creemos. Yo digo que nosotros nos creemos libres y no somos libres. El inconsciente, somos leales a la familia de una manera muy profunda e inconsciente. Pero lo que les haya sucedido a los nuestros no nos es indiferente, todo lo contrario. Aunque no sepamos bien qué es, vamos a querer en algún momento repararlo, sanarlo y ayudar a la familia a seguir adelante con menos peso, con menos dolor. Muchas veces inclusive cargamos enfermedades, ahora lo voy a explicar. Pero bueno, yendo a lo más concreto, supongamos, bueno, estoy saludando de nuevo a Fabi, a Karina, que está en España también, a Vicky. Bueno, un besito a todas y a todos. Silvana querida también. Bueno, voy a poner ejemplos porque creo que de esa manera es más fácil también. Permítanme un segundo que voy a colocarme los auriculares, así nos escuchamos mejor. Bueno, no estoy pudiendo, así que lo dejo por acá, ya que no tengo que escuchar. Bien, por ejemplo, cuando me tocó una experiencia familiar donde hay una persona que es cardíaca y que a su vez ha sido operada, una persona joven de unos 50 años que ha sido operada varias veces del corazón y sin encontrar motivo aparente. Bueno, genial. La historia detrás de esto es que esa persona, que además tiene como una dificultad en poder comunicarse con su hijo, no se llega a comunicar conscientemente, ¿no? No hay como una comunicación fluida. Allí hay ciertas dificultades. Hicimos un trabajo para identificar de dónde venía esa dolencia. Y ahí surgió que su abuelo, como tantos de nuestros abuelos y bisabuelos, venía de Italia, como tantos de ellos, que esto es un dolor muy común a todos o a casi todos los que estamos hoy acá en este país y en estas generaciones. Vinieron sobre fines del siglo XIX, vinieron o escapados de guerras o de hambre o de situaciones ajenas a la voluntad, ¿sí? Entonces esos ancestros que no han podido, que no fue voluntario, no fue por placer que se vinieron, sino por necesidad, sabemos por los cuentitos que nos han hecho nuestra familia que esos ancestros venían solos, muchas veces eran jovencitos, dejaban atrás, a veces niños también, como en el caso de mi familia, a veces dejaban atrás toda su familia. Probablemente en algunos casos nunca más los volvieron a ver, nunca más se volvieron a comunicar. El tema del correo, toda la comunicación era muy difícil. Y esos ancestros, jóvenes, que vinieron solos, lo que sabemos de ellos es muy poco. Por ahí lo que sabemos, lo que se cuenta en la historia de la familia, es que vinieron pobres, que trabajaron muy duro, que construyeron para las generaciones siguientes, y todo como un cuentito muy lindo. A veces sabemos inclusive de dónde venían, pero no mucho más que eso. Lo que no se ha contado es todo el dolor del desarraigo, es como un dolor como de partir el corazón, es un dolor muy, muy profundo. Entonces,
lo que se cuenta es el cuentito a nivel familiar, pero no se siente lo que ese ancestro sintió. Ellos lo que hacían como forma de seguir adelante, acuérdense que en esa época no había registros akáshicos, psicólogos u otras herramientas, ellos lo que hacían era trabajar mucho de forma de asegurar a la descendencia lo material. Era su forma de dar amor. Esto en el futuro dio a la generación siguiente dificultades en la forma de vincularse, porque no se podía dar un abrazo, no se sabía cómo mostrar ese amor, porque bueno, estos ancestros no pudieron conectar con ese dolor. Si conectaban con el desarraigo, con el profundo dolor de dejar a los suyos, su idioma, sus costumbres, sus amigos, familia, etc., probablemente ese ancestro no pudiera seguir. Probablemente, no sé, muriera o quién sabe, ¿no? Pero la supervivencia se hacía muy difícil mirando el dolor. Por lo tanto, se siguió para adelante. Ese dolor profundo de desarraigo, de enojo, de tristeza, a veces de culpa también, porque venirse generaba como culpa en algunos o miedos, en fin, cada uno lo vivió como lo vivió, pero lo interesante es que esas emociones no desaparecieron o no se fueron cuando se fue el ancestro con él o la ancestro. Esa emoción, ese conflicto siguió estando en la familia y se fue manifestando en las siguientes generaciones. Como decía hoy, como un código genético, ¿sí? Allí está esa información. No exactamente de lo que vivió, sino de las emociones que quedaron allí guardadas, que no pudo expresar o en fin, el trauma. Entonces, volviendo al ejemplo que estaba dando, esta persona que era cardíaca, cuando conectamos en el trabajo de la terapia de registros y desde la mirada de constelaciones con ese abuelo, que fue el que vino jovencito acá al país, sintió mucha angustia, pero cuando conectamos a través del trabajo con su mamá, esta persona empezó a sentir un dolor muy fuerte en el corazón. Esta persona, como les comentaba, es una persona con problemas cardíacos, y sintió literalmente que el corazón se le partía, que se le desgarraba. Esa fue la palabra que usó. Entonces seguimos trabajando, pero lo que pudo ella identificar era que ella estaba sintiendo el dolor de esa bisabuela, ese desgarro profundo, y también la misma impotencia y el mismo enojo, pero sobre todo impotencia de no poder comunicarse con su hijo. Cuando hay un trauma en la familia que no se resuelve, esto se va a repetir en las generaciones siguientes. Se repite el trauma y la emoción. Siempre en todas las generaciones o en casi todas aparece por lo menos una persona que lo está mostrando, que lo está reviviendo. Hay muchos autores que hablan de esto, Jodorowsky, Corbera, hay muchísimos autores que hablan de lo mismo, este mismo Hellinger, de que cuando algo no es sanado se va a repetir en las siguientes generaciones como forma de mantener viva la memoria, ese hecho en la memoria de la familia, y para que alguien en algún momento conecte con esa información, con ese dolor, con esa vivencia y pueda, a través de una constelación familiar o de un acto simbólico, liberarse de eso que no le pertenece, respetarlo con mucho amor, respetar el destino y todo como fue para los implicados, para esa abuela, esa bisabuela o ese abuelo, dejando con ellos esa historia. Esto es muy importante. Muchas veces creemos que la forma de amar a los nuestros es cargar su dolor. Entonces, nos cargamos con esos, lo sentimos, en forma totalmente inconsciente estoy hablando. Pero a su vez el otro sigue con su dolor, o sea, no aliviamos a nadie. Esto es una forma un tanto es amorosa, pero también un tanto infantil, un tanto ilusoria. La verdadera forma de honrar a un ancestro que vivió algo doloroso es respetar su destino, respetar que todo lo que le pasó fue de él, de esa persona,
no querer cambiarlo ni cargarlo, simplemente el respeto. Yo siempre digo que el respeto es la forma más elevada de amar a alguien, esté vivo o no. Entonces respetar lo que le sucedió como parte de un proceso, como parte de quizás lo que esa alma eligió experimentar en esta encarnación, como forma de aprender algo o de sanar algo que traía. No lo sabemos y quizás nunca lo sepamos porque no es nuestro, no nos corresponde acceder a esa información. Pero lo cierto es que la forma de ayudar a la familia a seguir adelante sin que se sigan repitiendo estas historias dolorosas es tomar conciencia de que eso sucedió, de que no me corresponde cargarlo y de devolverlo desde un lugar súper amoroso y respetuoso. Esto, como les dije, se hace a través de actos simbólicos. En particular, a mí me gusta mucho la herramienta de constelaciones familiares. Desde mi punto de vista es alucinante los efectos que genera en un corto plazo. Y quiero contarles que además cuando uno hace esto, cuando uno puede liberarse y liberar a la familia de ese dolor profundo, también está liberando hacia atrás y hacia adelante, hacia los que no están de ese dolor y también hacia los que vienen, a los que estamos por supuesto. Es liberar en un código genético familiar este dolor. Es como extirpar ese dolor y liberarlo en todos los que están vivos y los que no. Cuando se hace este trabajo, se siente una profunda paz en la persona y también en toda la familia. Y es hermoso. Es muy importante no juzgar qué hubiera pasado, lo que se hizo, las decisiones que se tomaron. Es muy importante no querer, no opinar tampoco, soltar, simplemente eso no es mío, no me corresponde y lo respeto. Muchas veces también en la lectura de registros surge información de que alguien tomó una decisión y de repente lo juzgamos por eso y de repente hay otra mirada desde el registro donde si esa persona no hubiera tomado esa decisión, es una mirada más amplia. Por ahí todos los que vinieron después no estaban vivos. Y eso es muy aliviador, muy sanador, da mucha paz a la familia, porque a veces nos centramos en los detalles de cómo fue y no vemos el amor profundo que está guiando todas las cosas. Si no se tomaron ciertas decisiones, todos los que vinimos después probablemente no estuviéramos vivos. Y eso es algo muy importante para tener en cuenta. También voy a poner otro caso, en este caso que contaba la imposibilidad de comunicarse con su hijo, de la persona que le estaba comentando, reflejaba la imposibilidad de comunicarse a aquella bisabuela con su hijo, y eso quedó sin decir. A veces cuando se trabaja en estos trabajos, cuando trabajamos en el inconsciente, somos como canales que permiten comunicar o decir aquello que no se dijo, y ahí se encuentra la paz familiar. Como dije, le estoy dando ejemplos de situaciones totalmente anónimas, pero situaciones que se repiten, porque siento desde mi trabajo que de esa forma estoy ayudando a que identifiquen por ahí cosas que les están sucediendo. Muchas veces hay dificultades para tener hijos, para quedar embarazados, o la mujer concretamente, siente que por un lado quiere, o sea, conscientemente quiere tener hijos, pero inconscientemente allí hay como un bloqueo que la lleva siempre a repetir las experiencias que la alejan de la maternidad. A veces inclusive se hacen tratamientos, a veces no hay problemas médicos, imposibilidades médicas para poder quedar embarazada, pero eso no sucede. Otras veces, y como el destino de la familia manda, digamos, lo sucedido, el trauma de la familia es lo que manda, muchas veces cuando hay tanto dolor porque hubo alguna pérdida o varias pérdidas en la familia importantes que vienen de atrás, pérdidas de hijos, por ejemplo, el inconsciente no quiere seguir, el inconsciente familiar no quiere que haya más hijos
hasta que no se sane ese dolor que viene de atrás y que es tan importante. Entonces, muchas veces la persona atrae una pareja que no está disponible para tener hijos o que no puede físicamente tenerlos, o atrae personas que no quieren comprometerse y por lo tanto no hay descendencia. Entonces, las causas pueden ser muchas o pueden parecer muchas, pero en realidad, si vamos al inconsciente a ver lo que está sucediendo, generalmente hay algo que tiene que ver con la familia, con los ancestros. Supongamos el caso de una abuela o bisabuela que perdió un hijo, puede ser por muerte blanca, muerte súbita, un accidente o cualquier otra forma. Tradicionalmente la mujer tiene como más, se siente con más responsabilidad que el padre respecto a sus hijos, como que su función es esa, la de cuidar a los hijos. Entonces es más intenso en los primeros años, sobre todo, que la mujer sienta esa culpa o es el haber hecho algo o no haber hecho algo para poder evitar lo sucedido. Pueden haber pasado muchísimos años desde ese hecho. De hecho, nos dijeron toda la vida que el tiempo cura todo, lo cual desde esta mirada es absolutamente falso. El tiempo no cura nada. El tiempo lo que hace es barrer debajo de la alfombra y creemos que conscientemente o desde la mente que sí, que está superado, pero las emociones y el trauma siguen estando y se siguen repitiendo en otras pérdidas que me vuelven a mostrar el mismo dolor en forma inconsciente. Como decía, si ese ancestro no pudo llorar a su hijo porque había otros hijos, o en muchos casos también los médicos recomendaban tener otro hijo como forma de suplantar aquel que partió, muchas veces entonces ese dolor, esa culpa se sigue manifestando hacia las siguientes generaciones, cada vez con más dolor en las siguientes generaciones, muchas veces para mantener la memoria de lo sucedido en la familia para que un día se sane. Hay otras pérdidas de hijos más adelante. A veces es maravilloso la claridad con la que se comunica el inconsciente, porque a veces si se perdió un hijo varón, en las siguientes generaciones también se pierden varones. Hay que saber escuchar y ver las señales del inconsciente, que siempre son muy claras. Entonces, como decía, de repente en la siguiente generación se pierde un hijo, en la otra también, y en la cuarta, por ejemplo, está esta mujer que quiere tener hijos, que muere por tener hijos y no puede. Entonces, la solución es ver qué me está pasando a mí. A través de una lectura de registros podemos hacerlo. Si es que realmente quiero tener hijos, o si estoy siendo leal a mi familia de reponer en forma absolutamente inconsciente aquel que se perdió. Muchas veces eso, quiero tener porque yo quiero tener, es lo que dice la mente, pero este dolor profundo en el alma por la pérdida de hijos, o este miedo a que vuelva a suceder en la familia y se reviva el dolor, hace que no haya descendientes. Entonces, este es otro de los casos. Yo quiero recomendarles 2 películas. Para quienes no lo hayan visto, la película Coco es una película en animación, pero refleja muy bien lo que pasa en una familia cuando alguien es excluido porque hizo algo malo o porque no estuvo, y cómo hacia adelante el dolor ese de esa persona, por esa persona que se fue o que no estuvo, causa distorsión y desorden en toda la familia y mucho dolor. Y cómo al final se descubre, se da luz a que la historia no fue como se contó, y ahí, bueno, no les voy a spoilear como dicen, pero sí les voy a comentar que cuando se encuentra que realmente no fueron las cosas como se pensaban con ese ancestro, se lo trae nuevamente, se lo incluye en la memoria familiar y hay paz para toda la familia. Es una película preciosísima, incluso la pueden ver con niños porque está en formato de animación infantil.
La otra película, en realidad es una serie de Netflix que está hoy día, que se llama Poco Ortodoxa, que habla de una comunidad en Nueva York, creo que en Brooklyn, una comunidad de la colectividad judía que viene que se formó allí, creo que venían de los judíos de Hungría, habían sufrido muchísima en el Holocausto, muchísimas muertes, muchísimos casos de dolor, digamos, de pérdidas muy importantes. Y se genera en Nueva York una comunidad que inclusive son los judíos ortodoxos y los hasídicos, que inclusive hoy día, esto sucede hoy día, no se visten como los judíos de esa época, de fines del siglo XIX o principios del XX, hablan solamente yiddish, se comunican solo entre ellos, o sea, no, las mujeres no tienen derecho a educación, y es muy latente cuando en una parte de la serie se cuenta que las mujeres tienen claro que su misión es recuperar los bebés, los hijos que se perdieron en el Holocausto. Esa es la única misión de la mujer para esa comunidad. Entonces, lo que quiero traer es, si no la vieron, vale la pena, hay tanto dolor en esa memoria familiar por lo sucedido que se cierran enormemente a la tecnología, a comunicarse con nadie que no sea de la propia comunidad. Inclusive en una parte, un rabino, que saben que es la autoridad para ellos, ¿no? La referencia dice: cuando nos abrimos y nos comunicamos con otros, Dios nos castigó. Esto haciendo referencia a cuando nos comunicamos con los no judíos, nos pasó lo que nos pasó, ¿no? Y todo el tema del holocausto, pérdidas y demás. Entonces, lo que quiero contar es increíble cómo la lealtad al dolor de los anteriores a nosotros nos genera acciones en la vida que van incluso contra nuestra propia felicidad y contra nuestros propios intereses, como ser madres, como ser felices, etc. Es muy importante tener absoluta conciencia, por eso estoy recomendando estas dos películas. También hay un libro muy interesante que se llama Ay, mis ancestros. Ay, qué pena. No, ahí hay varios relatos muy interesantes de casos de cómo podemos llegar a ser tan, pero tan leales desde lo negativo, desde el dolor. El amor a la familia va a seguir estando. Lo interesante es poder entender que hay una forma de amar diferente que libera de ese dolor en vez de perpetuarlo. Esto se logra a través de constelaciones, pero primero tengo que saber qué es lo que estoy cargando y de dónde viene. Por eso el título de la charla es El dolor que viene de lejos. Ahí puedo seguir hablando un montón de casos, de experiencias, pero lo que más me interesa hoy es eso, ¿no? Que tengan conciencia o que se informen o a través de una lectura, pero cuando les pase algo que no logran entender de dónde viene un dolor profundo, un miedo profundo, una angustia, una conducta, una repetición de hechos que se vienen repitiendo, busquen el origen en los ancestros. Muchas veces el origen está en mis propios traumas de vida, pero muchas veces viene de más lejos, viene de traumas que como familia heredé, pero que hoy tengo herramientas para poder liberarlo de mí y de la familia, del clan, y ni que hablar de los que vienen. Hay, como les decía, muchísimos casos y de esto puedo hablar mucho, pero lo importante es que cada uno por ahí empiece a tomar en cuenta este origen, ¿no? de este dolor que viene de lejos. Voy a poner otro ejemplo que me da mucha gracia y me toca de cerca. Conozco una persona cercana que todas las semanas va a hacer su surtido, pero trae como para 5 familias. Trae tanta comida en enlatados, en lo que sea, que muchas veces se vence, que muchas veces no se llega a consumir porque los integrantes de la familia son pocos.
que en cada placar de la casa hay tanta comida y tantos víveres que parecería que, no sé, que vivieran muchísimas más personas de las que hay. Esto muchas veces se debe a que en la familia hubo carencias. En la historia familiar, aunque no se sepa conscientemente, todavía está vivo el dolor por la falta de dinero, por la falta de comida. Entonces, este descendiente o descendiente mujer lo que hace es acumular, como una forma de reparar, para que nunca más en la familia se pase necesidades o haya hambre. Obviamente es desde un inconsciente profundo, pero es una lealtad enorme a la familia, porque todavía está latente y vigente la memoria de la falta, de la carencia y del hambre. Obsérvense si esto les pasa a ustedes. También, otro ejemplo que voy a poner, y no quiero hacer demasiado largo el audio, simplemente el video, simplemente es un ejemplo, donde de repente se ven reflejados, nos vemos reflejados. Es cuando a mí no me va bien en lo económico o en lo laboral. Muchas veces escucho personas que dicen, y acabamos de a poquito, ¿no? Y ahí hay como un dejo de esfuerzo, de que la vida tiene que ser con esfuerzo, tiene que ser de a poquito todo lo que se logra, todo como con mucho sacrificio. Eso también es muchas veces una memoria, aparte de cultural, del país en que vivimos y la idiosincrasia. Acuérdense que en este país la cantidad de ancestros que vienen de Italia, de España, de otros países es enorme. Todos más o menos venimos de algún extranjero, ¿tá? Venimos de allí. Justamente tiene que ver con esa memoria no sanada en la familia, de que los comienzos han sido con mucho dolor y con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Entonces, esa memoria que no fue sanada se repite. Y el descendiente, si bien quiere tener una vida como más cómoda, más fácil, de que fluya el dinero, que fluya el trabajo, que no sea sacrificio, siempre somos leales a la familia, a la información y a cómo la familia nuestra ve la vida. Si la ve con los ojos de aquel ancestro de carencia, de esfuerzo, de sacrificio y de a poco, así es como vamos a vivirlo, porque somos leales a nuestra familia. Entonces, quizás conscientemente yo quiero que me vaya distinto, quiero que las cosas sean distintas para mí, pero mientras que siga manteniendo esa lealtad gobierna mi vida, me guste o no, es así. Como decía, muchas veces, esto también para terminar un poco el video, muchas veces yo empiezo a ir bien económicamente. Todos tenemos derecho a que nos vaya bien, por supuesto, pero llego a cierto momento y pierdo dinero, me roban, se me rompe algo, tengo un gasto inesperado. Y parecería que la historia es eterna, de que no puedo como sacar la cabeza, como que me vaya bien. Siempre hay como un techo. Esto responde muchas veces también a que si mi familia... Es un tema que tiene que ver, es muy medio antropológico, reptiliano, ¿no? Como desde el origen de la pertenencia a esta familia. Si en esta familia, supongamos, somos pobres, si ese es el mandato o esa es la identidad familiar, ¿sí? Por todo lo que vivieron los ancestros, por más que yo quiera que me vaya bien y trabaje y gane dinero, en determinado momento, ¿sí? La lealtad a esa pobreza o a esa escasez o a esa identidad de hasta acá llegamos nosotros, va a hacer que yo atraiga situaciones donde pierda aquello que está por encima de lo que la familia tiene como identidad. Entonces, muchas veces pasa eso, ¿no? Que quiero que me vaya bien, gano y pierdo. Y de esa forma, aunque me juegue en contra, sigo siendo leal a la familia, porque sigo perteneciendo. Como decía, en el aspecto más reptiliano o más antropológico, somos seres animales o venimos de allí, entonces la pertenencia al grupo, a la familia, a la manada es fundamental para la supervivencia.
si en esta familia o en esta manada ser pobres o tener carencias o que todo sea con dificultad es parte de pertenecer, inconscientemente voy a pagar cualquier precio para pertenecer. Pero como les dije, hay una salida, esto no tiene por qué quedarnos, ninguno de los casos que conté tiene por qué quedar así de por vida y ser como una condena o una maldición que recibí. No, de ninguna manera, a través de constelaciones, como por ejemplo, que es una herramienta que yo respeto y adoro muchísimo, se puede perfectamente liberar el dolor en la familia y liberar el clan y liberarme yo. Pero hay que ser conscientes de lo que estamos trayendo y cargando. Y eso es fundamental para poder después liberarlo. Entonces, espero que les haya aportado. Como digo, les di el problema, pero también les digo la solución viene por ahí por constelaciones o por algún acto psicomágico, pero sobre todo constelaciones para mí es la herramienta preferida, digamos. Entonces, le di las malas noticias de que hay muchas cosas que vienen de lejos, mucho dolor que viene de lejos, pero también les doy la buena noticia de que esto tiene solución, de que es rápido y que es no solo por nosotros, sino por todos los que amamos, toda nuestra familia y por supuesto por los descendientes. Podemos cambiar la historia familiar, pero hay que ser consciente de lo que cargamos. Y para finalizar les dejo una frase que se usa en constelaciones, que a mí me encanta, creo que es la frase más bonita para mí, que dice: mi corazón se inclina ante tu grandeza. Esa es una frase donde me inclino ante todo, o mi corazón se inclina ante la grandeza de lo que viviste y de lo que hiciste por nosotros. Y no se olviden de siempre agradecer a los ancestros, porque si no hubieran tomado las decisiones que tomaron, ninguno de nosotros estaría acá, con vida y dando vida. Bueno, espero que les haya aportado. Nos vemos en un próximo vivo y bueno, un placer comunicarme con todos ustedes. Cualquier consulta, ya saben, estoy en mis redes y estoy trabajando, para que lo sepan, en presencial, con medidas sanitarias, pero presencial, y si no, por Zoom, videollamada, Skype, de la forma que quieran. Bueno, nos vemos pronto. Gracias por todo, por estar ahí. Chao, chao.